Han visto entonces este informe, amigos. Ahora estamos en comunicación telefónica con el ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, a quien ya le damos los muy buenos días a TV+. Buenos días. Buenos días. ¿Ha podido usted ver en todo caso los informes difundidos por los medios de comunicación en esta entrevista concedida por el llamado Gabriel, este hueste terrorista que aún se encuentra en el BRAE? ¿Qué opinión le genera todo esto? Bueno, en primer lugar demuestra que era una farsa, una mentira grosera del gobierno, esto de que los tenían cercados y que se había obtenido un gran triunfo. Eso es una mentira absoluta. Lo que ha habido es un desastre completo en el BRAE. Los terroristas han secuestrado a los trabajadores, los han liberado cuando a ellos les ha dado la gana y han hecho lo que esperaban hacer, que vengan las Fuerzas Armadas, que venga la policía, que caigan en varias emboscadas, derriban un helicóptero, han asesinado por lo menos a 6 miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía, y además se están paseando por esa zona como en su casa. Los periodistas lo han encontrado cuando estaban yendo a ver el helicóptero de la policía derribado. Ahí ha aparecido Gabriel, ha conversado con ellos y se ha vuelto a meter a la selva como si estuviera paseando por su casa. Es decir, esto es terrible realmente lo que está pasando y, como digo, desnuda de manera clara e irrefutable todas las mentiras que ha venido diciendo el gobierno hasta el momento. ¿Considera usted que es una burla, un papelón, como publican algunos diarios locales, de las huestes subversivas hacia el gobierno? Bueno, se está burlando, obviamente, está demostrando que todo esto es una mentira. Los que conocemos el BRAE y estas zonas tan intrincadas, sabemos que esto de decir, por ejemplo, que están cercados es una barbaridad. Ahí no es posible cercar a nadie, ahí lo único que es posible es, con buena inteligencia, caerles encima y golpearlos, pero cercar en una selva tan agreste es prácticamente imposible, no hay manera, porque por cualquier trocha, por cualquier sendero oculto en medio de la selva, se pueden escapar, no hay manera de tender un cerco realmente efectivo. Entonces, el gobierno ha venido trabajando con la ignorancia de la gente. Por supuesto, la mayoría de la gente no conoce lo que es el BRAE ni cómo se mueven ahí los terroristas, y el resultado es pues, que este individuo aparece ahí por un sendero, como si estuviera en su casa, y está cerquísima además a donde han instalado los militares su comando. Yo creo que el gobierno debería ser más veraz con el público y con los medios de comunicación, más humilde, reconocer las derrotas y reevaluar completamente la estrategia. Por favor, ya es hora de que cambien la estrategia y que dejen de enviar a estos muchachos como carne de cañón para que los senderistas los asesinen, solamente con el propósito de decir, estamos haciendo algo, miren cómo enviamos patrullas. No, por favor, esto es una barbaridad, ya se sabía. Hay la experiencia del año 2003 que fue igualito, capturaron a gente de China, soltaron, fueron los militares y cayeron en una emboscada. Ya hay experiencias y no se deben repetir los errores una vez más. Señor Rospigliosi, ¿cuál debería ser en todo caso la estrategia que debería seguir el gobierno para poder acabar con esta columna terrorista? Bueno, yo creo que hay experiencias exitosas de las cuales aprender. Los militares deberían aprender de la experiencia exitosa de la policía en el Alto Huallaga, que a lo largo de varios años, concretamente desde 2006 hasta el 2012, exterminaron a la banda de este terrorista Artemio. Cayeron por lo menos una docena de mandos senderistas y el último de los cuales fue Artemio, con lo cual se extingue ya esta banda terrorista. Eso se logró mediante inteligencia, mediante infiltración, mediante recompensas, sin grandes despliegues de tropas. Así lograron acabar. Bueno, yo creo que los militares que están a cargo del BRAE desde el año 2006 también deberían aprender de esto. Y en segundo lugar hay que aprender de la experiencia de los colombianos, cómo han logrado liquidar a los principales cabecillas de la FARC, también con inteligencia, con medios electrónicos y sin tantas bajas como las que están teniendo las fuerzas del orden, desgraciadamente. Según lo que ya se conoce en todo caso del llamado Gabriel, de alias Gabriel, ¿cuál es el perfil de este elemento terrorista y de la columna que está a su cargo? Bueno, esta es gente muy sanguinaria, son delincuentes absolutamente sanguinarios. Lo que tienen a su favor es que ellos llevan ahí 25 años o más metidos en esa selva del BRAE, la conocen como la palma de su mano. Eso es su principal ventaja, el conocimiento del terreno.
son delincuentes, están asociados con el narcotráfico, trabajan para el narcotráfico, de eso viven, y como ya son conocidos ya no pueden salir de ahí. Entonces es un modo de vida para ellos el estar cometiendo estos atentados, asesinando miembros de las Fuerzas Armadas y cobrando cupos al narcotráfico y eventualmente a quienes puedan sacar algo de dinero por extorsión, ¿no? Por último hay que decir que son dirigentes de tercera categoría dentro de lo que era Sendero Luminoso, ¿no? No es gente con un gran pensamiento ni capacidad de expandirse. No son muchos, son alrededor de 200, 220 en total la gente armada que tienen divididas en varias columnas a lo largo y ancho de todo el BRAE. Entonces yo creo que es perfectamente posible que se acabe con ellos si es que hay una estrategia inteligente y responsable de parte del gobierno. De haberla, en todo caso. Señor Fernando Rospigliosi, apelando a su lado periodístico, para los medios de prensa es muy importante tener información, para la televisión es importante tener imágenes, tener entrevistas exclusivas, pero ¿cómo llevar esta labor a un buen cauce sin caer en el juego de darle difusión a quien quiere difusión? En este caso, a un elemento terrorista, y a todo esto, pues, se suma el silencio que genera el gobierno con respecto al tema. ¿Qué se debería hacer? Bueno, lamentablemente ahí hay muy poco que hacer. Es verdad que los terroristas utilizan la propaganda como un arma, y un arma muy importante que tienen. Y que a ellos les encanta este tipo de entrevistas y difusión. Pero por otro lado es absolutamente imposible, como sabemos todos los que somos periodistas, hemos trabajado en algún momento en el medio periodístico, evitar que si un medio tiene la foto, la imagen, las palabras de uno de estos terroristas que no lo publique. Eso es absolutamente imposible. Por lo menos uno lo va a hacer y entonces todos los demás van a quedar atrás. Entonces todos lo hacen y bueno, el resultado es que lo tenemos en todos los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en los periódicos. Eso es creo que inevitable. Lo que el gobierno tiene que hacer es contrarrestar estas cosas con información veraz, no con mentiras como ha venido haciendo el presidente Humala y sus ministros hasta ahora. Si ellos dieran información veraz, bueno, tendrían credibilidad, pero se exponen pues a que un terrorista, un delincuente como estos, lo desmienta y lo deje en ridículo como ha ocurrido ahora. Información poco creíble de parte de las autoridades, según la propia opinión de usted, del hermetismo que gira en torno al rescate de los secuestrados trabajadores de Camisea y en todo caso la escasa información a los medios de prensa que hay con referencia a estos temas. ¿Qué lectura le da a usted todo esto? Bueno, yo creo que el gobierno vive pendiente de las encuestas, de la popularidad del presidente Humala y de su esposa Nadine, y que todo lo que montaron desde que hubo este secuestro fue una campaña de propaganda para extorsionar los hechos. Por ejemplo, nunca hablaron del helicóptero derribado. Los que tenemos algo de conocimiento, cuando vimos que había caído la capitana, inmediatamente nos dimos cuenta que había un helicóptero derribado, pero el gobierno lo ocultó completamente. ¿Por qué? Solamente por propaganda, para evitar que esto desprestigie al gobierno y que Humala pierda popularidad. Bueno, pues hoy día ya están las fotos del helicóptero derribado en todos los periódicos. Y no han dicho tampoco que los terroristas se llevaron la ametralladora de 7.62 que tiene ese helicóptero. Bueno, pues las mentiras se terminan descubriendo. Yo creo que el gobierno está actuando muy mal al tratar de embaucar, de engañar, de dorar la píldora ante la opinión pública. Yo creo que le haría mucho mejor al gobierno decir la verdad desde el comienzo, decir nos hemos equivocado, hemos sufrido una derrota, vamos a reevaluar, vamos a cambiar y ahora sí vamos a tener un comportamiento más adecuado. Es absurdo también venir a echarle la culpa al gobierno anterior. Que ellos asuman su responsabilidad, pues por favor, ya tienen 9 meses en el gobierno. Además los militares tienen 6 años en el BRAE, entonces no pueden venir a tratar de lavarse las manos de un asunto tan grave como este. Muy bien, señor Fernando Rospigliosi, es ministro del Interior, muchísimas gracias por atender este llamado y por despejar estas dudas, en todo caso por tener la opinión que es muy valiosa para ATV+.